Nos encontramos con el antropólogo Manuel Uribe. Manuel, pues tienes un trabajo muy interesante acerca de los pueblos popolucas en la Sierra de Sotiapan, en el sur de Veracruz. ¿Nos puedes platicar de este asunto? Sí, bueno, el trabajo que acabo de terminar ahorita tiene que ver con los popolucas de la Sierra, que abarcan 3 municipios: Hueyapan de Ocampo, San Pedro Sotiapan y Tatahuicapa. Okay. Son pueblos que pues ya tienen miles de años ahí, ¿no? Aproximadamente, como de cuánto estamos hablando de población. Estamos hablando entre los 3 municipios de cerca de 90,000 habitantes, de los cuales 70% de San Pedro Sotiapan son soquepopolucas, el resto sería entre Tatahuicapan y Hueyapan de Ocampo. Okay. Digamos, son pues grupos indígenas que ya tienen tiempo ahí en la región. Tú comentabas que han prevalecido durante varios siglos, que tienen muchos años viviendo y han mantenido su identidad cultural. Sí, estamos hablando de un grupo que tiene sus antecedentes en los grupos olmecas. Okay. ¿Son como descendientes directos de olmecas? Sí, o sea, se supone que son grupos que descienden de los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, y se dividen en 2 ramas, ¿no? Que serían los mije-popolucas, que también están en la región, en Sayula de Alemán, Texistepec, y los soque-popolucas, que están, digamos, en esta parte de la sierra. Y básicamente, digamos, son grupos originarios, ¿no? Que habitaron ahí, pero hubo un proceso de nahuatización. Llegaron grupos nahuas provenientes del altiplano y que se establecieron. Y bueno, podemos decir que son grupos nahuas y popolucas que han convivido por siglos, ¿no? Entonces hay una compenetración en términos de cultura, lengua, ¿no? Porque está el náhuatl y el zoque y el mije popoluca, pero comparten, digamos, una matriz cultural común de cosmovisión, creencias, mitos, formas de cultivar la tierra, todo eso, ¿no? Nos platicabas también que así como se han mantenido, pues han tenido problemas. Nos comentabas algo acerca de la ganadería, ¿cómo ha afectado el entorno de estos pueblos popolucas? Sí, bueno, digamos, los procesos de modernización, sobre todo que vienen del siglo XIX, por ejemplo, cuando se iba a instalar la industria petrolera, de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, por ejemplo, se les expropiaron tierras comunales, sobre todo los porfiristas. Limantur, por ejemplo, tenía grandes extensiones, que claro, con Juárez, cuando se viene la desamortización de la iglesia, muchos terrenos que se suponían baldíos, entre comillas, se los repartieron, y como se querían ahí hacer proyectos de desarrollo, pues prácticamente esas tierras pasaron a otras manos. Okay. Pero, digamos, eso es una de las tantas, digamos, vicisitudes, ¿no? De la modernización, en donde los popolucas estuvieron luchando. Y en el siglo XX han pasado también varios procesos, como por ejemplo la ganadería. La ganadería, digamos, a partir de Miguel Alemán, se empezaron a formar grupos ganaderos, asociaciones ganaderas, que su interés era ocupar tierras comunales para desarrollarla en detrimento, digamos, de las formas de posesión de la tierra y de los cultivos tradicionales que ya habían estado. Digamos, esos son uno de los pocos que te podría nombrar, pero después están los cultivos, por ejemplo, que las instituciones federales han tratado de meter ahí, como de repente promover el cultivo del café o promover otros cultivos. Que no es nativo de ahí. Exacto, cosas que no son, pero bueno, a alguien se le tiene la brillante idea de que va a servir para que se desarrollen sin tomar en cuenta digamos, la cultura, las formas tradicionales de vida. Vienen y tratan de implementar proyectos que quizás algunos con buena fe, otros no tanto, ¿no? Y pues no resultan, no han resultado. Ese sería ahorita el problema principal que tiene el pueblo popoluca, o el pueblo popoluca, ¿cómo ha asimilado este combate a la modernización? ¿Cómo es que lo están viviendo actualmente? Bueno, ellos se adaptan, ¿no? Digamos, se adaptan, y en los casos que tienen que resistir, pues resisten, ¿no?
la lucha por recuperar sus tierras comunales son luchas que prácticamente se llevó todo el siglo XX, ¿no? Que algunas partes se las restituyeron. La lucha contra las asociaciones ganaderas es otro problema también. ¿Actual todavía? Actual, digamos que sí está vigente, ¿no? O, por ejemplo, después de que Salinas de Gortari privatizó el ejido, también es otra, digamos, lucha que han mantenido por conservar ciertas formas de asociaciones. Pues siempre tienen tierras en común, ¿no? Que utilizan comunalmente. Bueno, entonces eso se quiso desbaratar, pero bueno, ya ahorita lo han tratado de solucionar. Claro, han tenido que pagar sus costos, ¿no? Es decir, claro, el costo de la modernización es un costo, digamos, que tiene sus pérdidas y sus ganancias, ¿no? Digamos, a favor podríamos decir que, por ejemplo, ahorita es una sierra bastante comunicada, por ejemplo, ¿no? Es quizá la más comunicada de todas las sierras de Veracruz, ¿no? En tu experiencia, no sé. Exacto, sí, sí, podríamos decir. Claro, también está la sierra de Songolica, pero digamos, en términos, sí ha habido un avance más tecnológico, sí, en ese sentido. Sí, digo, eso no se puede negar. Pero pues también han, digamos, sufrido, digamos, uno de los problemas importantes ahorita sería la migración, ¿no? Es decir, la migración porque la agricultura por sí misma, casi comercial, casi no se sostiene. Okay. Digamos, la mayoría, perdón, sí, son cultivos de autoconsumo, básicamente. Okay. Los jóvenes tienen que migrar, y ese dato es importante porque no era un pueblo migrante, digamos, era un pueblo que básicamente tenía una migración regional. Iban a Minatitlán, Coatzacoalcos, Zacayucan. Ahorita se empezaron a desplazar al norte y ya ahorita están ya desplazándose a Estados Unidos. No, de hecho te iba a preguntar sobre eso, que nos ampliaras más la cuestión de la migración, porque efectivamente, y digo, no es exclusivamente de esa región, es exclusivamente de varias regiones de Veracruz, de pueblos que han prácticamente abandonado sus comunidades, precisamente en una búsqueda de mejorar su vida, y muchos se van incluso hasta Estados Unidos. Este fenómeno se ve ahí en Sotiapan, se ve en la sierra de Sotiapan, perdón. Sí, desde los años 80, de la gran crisis, ¿no?, que está con la petroquímica, porque algunos jóvenes trabajaban ahí en la petroquímica o en la refinería, pero a partir de los años 80 ya habían, digamos, grupos de enganchadores, ¿no? ¿Cómo los podríamos llamar? Que llegaban a contratar... Como coyotes. Exacto, ¿no? Que llegan directamente a las comunidades, les ofrecen pagarles el pasaje, el hospedaje y un dinero. Entonces muchos sí han salido, ¿no? Y ahorita, bueno, ese es un problema porque sí hay una crisis. Digamos, no podemos hablar de una pobreza extrema, ¿no? Como ¿no la tienes? Hay pobreza, desde luego, ¿no? Pero estamos hablando de culturas que han resistido por siglos. Digamos que tienen formas de organización comunitarias, de una agricultura o trabajos de autoconsumo, en donde pueden, digamos, en donde mantienen muchas estrategias para seguir manteniendo su cultura y su sobrevivencia, ¿no? Y también el folclore, nos platicabas que está el baile que nosotros decimos la danza del tigre, pero que en realidad no hay un tigre porque, digamos, la especie no es nativa, sino que es estamos hablando de otro tipo de jaguar, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones folclóricas todavía las mantienen culturales, no han perdido esa identidad. No, ahorita ha sucedido digamos, un fenómeno en términos de rescate, ¿no?, y de revalorización de su identidad étnica. Sobre todo esto tiene que ver como a partir de los años 70. A partir de los años 70, aparte de que muchas instituciones culturales estuvieron trabajando ahí, como culturas populares, lo que era antes el Instituto Nacional Indigenista, y algunas otras asociaciones civiles, y grupos también dentro de los grupos indígenas, ¿no?, asociaciones indígenas. Por ejemplo, se me ocurre ahorita la Liga de Comunidades Étnicas, que empezó a funcionar desde los años 80, empezaron a recuperar formas de organización tradicionales, como los consejos de ancianos, el uso de la lengua, recuperar danzas como la del tigre, que ya se estaba por perder. Está el museo que tienen ahí. Exacto, en Santa Rosa, por ¿no? ejemplo, ¿no?, eso que mencionas es importante, el Museo Santa Rosa Loma Larga, que son museos comunitarios
en donde la misma comunidad se organiza, exponen sus piezas arqueológicas, organizan conferencias. Y un dato importante, por ejemplo, es que el son jarocho, por ejemplo, que se había perdido, el son indígena, que digamos tiene sus raíces en el llamado son jarocho, que viene del siglo XVIII, ¿no? Empiezan a surgir, o no empiezan a surgir, más bien empiezan nuevamente a conformarse grupos de son indígena, que cantan, ¿no? en Zoque Popoluca o en Nahua. Entonces hay muchos grupos que se empiezan a formar y por lo mismo muchos jóvenes, niños empiezan otra vez a revalorar su cultura, ¿no? Sobre este trabajo, platícanos un poquito más, específicamente cuál es la situación que has encontrado de los pueblos popolucas. ¿Cómo podrías...? Bueno, ahorita, digamos, es una situación sí difícil, ¿no? Y crítica, sobre todo por el narcotráfico, ¿no? Digamos, el narcotráfico, digamos, ha logrado penetrar en ciertas zonas. Por ejemplo, ahorita hay grupos de ecoturismo, okay, formada por grupos de indígenas, ejidatarios, de asociaciones comunitarias, en donde me comentaban ahora que estuve por allá que ya llegaron hasta allá a pedirles derechos de piso, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede solamente aparentemente en zonas urbanas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ya también es, digamos, forma del paisaje serrano, el transporte de camionetas Hummer, negras, que transitan por la zona que antes era muy difícil ver, ¿no? Y ahorita ya se han encontrado con ese problema. Exacto, con eso, ¿no? Entonces, digamos, ese es un factor que, digamos, nuevo, por llamarlo de alguna manera, pero que también incide dentro de la problemática, ¿no? que está.